Buenas tardes a todos y a todas los que han aceptado esta invitación para que hablemos el día de hoy de el tema de la estabilidad laboral reforzada a la luz de las más recientes sentencias de la Corte Constitucional que cambian el panorama respecto de esas dos visiones que ha tenido tanto la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral y ahora con las salas de descongestión frente a la visión que ha tenido de manera consistente la Corte Constitucional desde hace ya 22 años. Para los que no conocen de pronto el tema hacia profundidad, hago como una especie de planteamiento de lo que hoy tenemos, y es que la estabilidad laboral reforzada, pues que emana de la Ley 361 de 1997, especialmente de su artículo 26, pues ha tenido un tire y afloje, si se quiere, en el marco jurisprudencial de las altas cortes. La ley 361 solamente eh, establecía que no podía hacer despedido sin que mediara previamente un permiso del Ministerio del Trabajo a aquellas personas discapacitadas. Pero a partir de la sentencia C-531 del año 2000 de la Corte Constitucional, esa posición se amplió y protege desde entonces a todos los trabajadores que estén enfermos, que tengan una enfermedad, obviamente que sea una enfermedad con una entidad importante, que los afecte en el desarrollo de sus labores como trabajadores. Y ahí para acá, pues ha sido una constante lucha en muchos escenarios del tema de la estabilidad laboral reforzada. Algunos de ustedes lo conocen. Eh, por allá año 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos, a través del decreto 019 del 2012, pues eliminó el derecho de la estabilidad laboral reforzada, la que afortunadamente por una demanda de la Corte Constitucional revivió cuando dijo que ese decreto 019 era apenas un decreto de antitrámites, y el tema de ir ante un inspector del trabajo a que le dé permiso a una empresa para poder despedir a un trabajador enfermo no es un mero trámite. Con esa argumentación la Corte volvió otra vez a dejar intacta la estabilidad laboral reforzada que por unos 8 meses desapareció en el año 2012. Y ahí para acá pues ha habido diferentes ataques y se ha venido desarrollando la jurisprudencia de las dos cortes. En el año 2015, eh, el Partido Centro Democrático, por aquel entonces con el expresidente Álvaro Uribe de senador, presentaron un proyecto de ley que acababa con el derecho. Y el partido de la U, por aquel entonces encabezados por Roy Barreras y Armando Benedetti, senadores, presentaron también otro proyecto que pretendía lo mismo, acabar con la estabilidad laboral reforzada. En esa época, con algunos sindicatos, incluso algunos de los que están aquí en la reunión, nos organizamos y dimos la pelea y finalmente se hundieron esos proyectos en el Congreso. Y después de ahí para acá había una disputa de orden judicial, donde la Corte Suprema ha ido construyendo una posición que es desventajosa para los trabajadores enfermos, como es que solamente están protegidos por estabilidad laboral reforzada los trabajadores que tengan una calificación de al menos el 15% de pérdida de capacidad laboral. Eso ha sido reiterado, pero incluso recientemente, en este año, la Corte diría yo que endureció, si se quiere, la posición de la Corte con una sentencia que fue la 1152. Esa sentencia
es muy peligrosa para los trabajadores en la medida en que eh, incluso hace más duro el lleno de los requisitos para verse beneficiado por la figura protectora de la estabilidad laboral reforzada. Esa sentencia, que fue el 10 de mayo de este año, y cuya ponente fue la magistrada que hace poco estaba en la corte, en la sala laboral, Marjorie Zúñiga, es la 1152 de año 2023. Pues ahí el texto endurece la posición de la corte y peor lo hace cuando ella en un programa que hicieron algunos abogados representantes de empresa donde la invitaron, ella sin mayor sonrojo decía que para ella solamente la estabilidad laboral reforzada era para los trabajadores con discapacidad y no los trabajadores enfermos. Incluso yo hablaba con uno de los abogados que la había invitado a ese programa posteriormente y me decía que estaba asombrado con lo que siendo ellos abogados de empresa, estaban asombrados hasta dónde la señora magistrada llevaba su punto de vista y era que eliminaba toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional en una sentencia, o sea, pues que aunque la sentencia no lo dice, pero ella sí lo decía eh, verbalmente y decía que ella no entendía por qué en ese evento, por qué las gentes o los trabajadores o los sindicatos decían que ella era una abogada o una magistrada al servicio de los empresarios. Y esa ha sido como la más reciente sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en contra de ese desarrollo jurisprudencial que por el contrario ha venido siendo consistente en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, que es la máxima guardiana de la Constitución, por el contrario, acabamos de completar 100, los 100 que podemos entrar acá. Decía que, por el contrario, la Corte Constitucional ha venido en decisiones consistentes con lo que venía ya desde el año 2000, expresando sobre que el trabajador que es beneficiado de la estabilidad laboral, de la protección de que no puede ser despedido sin previo permiso del Ministerio de Trabajo, siempre y cuando, eso sí, no haya incurrido en una de las causales que establece el Código Sustantivo del Trabajo para terminar el contrato de trabajo. Eh, no es aquel trabajador que ha sido calificado con mínimo el 15%, sino el trabajador que sus enfermedades son tales que ponen en riesgo primero su salud y segundo, le impiden desarrollar de manera plena el trabajo para el cual está contratado. La Corte Suprema ha dicho que esa pérdida debe ser a mediano y largo plazo, o sea que es una enfermedad irreversible. Mientras que la Corte Constitucional ha dicho que puede ser incluso una enfermedad transitoria. Y se refiere, por ejemplo, a enfermedades como las enfermedades mentales y otro tipo de enfermedades que pueden aparecer y luego desaparecer. Pero que en el momento en que se le termina el contrato de trabajo, el trabajador estaba sumido en esa enfermedad. Y esta sentencia que se conoció hace poco, aunque fue ya proferida, lo que pasa es que las notificaciones de la Corte a veces se demoran. Esta sentencia, que es la SU 269 de este año, que favorece a una trabajadora de Cafán que hizo una lucha con su abogado o su abogada, no sé quién será, bastante larga, salió despedida en el año 2015, presentó una acción de tutela por considerar que tenía, por ejemplo, túnel del Carpo y otras afectaciones como archivista de la caja.
Inicialmente le concedieron la tutela, fue reintegrada, pero en segunda instancia revocaron la sentencia y otra vez fue despedida. Ella presentó, sin embargo, una acción ordinaria, una demanda ordinaria, que en primera instancia el juez, en segunda instancia el tribunal le negaron, diciendo que no estaba dentro del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que no tenía una calificación de pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, presenta recurso de casación y la Corte, recuerden algunos que conocen el tema o los que no lo conocen, debido a la congestión de la sala laboral por años y años. Hace un par de años fueron creadas unas salas de descongestión que tienen como meta poner al día a la sala laboral. Esas salas de descongestión son parte de la Corte Suprema de Justicia y pues están tomando las decisiones de los recursos de casación que vienen atrasados, incluso algunos de ahora, de acuerdo a unas normas que ha establecido internamente de trabajo la Corte Suprema. Y en el desarrollo de esas competencias, pues una sala de descongestión, la número 4, eh, le negó a la trabajadora casar la sentencia, es decir, modificar o revocar o dejar sin efecto la sentencia del tribunal. Se mantuvo consistente en primera, segunda instancia y en casación, negándole el reintegro que pedía la trabajadora. La trabajadora, a pesar de eso, insiste, presenta una tutela contra la sala cuarta de descongestión, que le resuelve la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, negándole la tutela, impugna la tutela, como llama la gente, apela a la tutela, y la sala civil de la Corte mantiene la decisión y pasa el proceso a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional decide, por su importancia, decide revisarla. Y en esa revisión profiere una sentencia de unificación, por eso se llama SU. SU quiere decir sentencia de unificación. ¿Y eso qué quiere decir? Que como el tema es reiterado en la Corte, se convoca a toda la Corte Constitucional, es decir, los 9 magistrados, para resolver sobre el tema, no como las demás revisiones de tutela que las revisan solamente 3 magistrados. En esta lo revisan los 9, o sea, ellos recogen todas sus sentencias, todas sus posiciones y las plasman en esta sentencia y en otras más que son del año pasado y de este año, donde dicen que a través de esta sentencia 269 deja sin efecto la sentencia de la sala de descongestión número 4 de la Corte Suprema de Justicia y le ordena en el mes siguiente, todavía no se ha dado, que profiera una nueva sentencia, de acuerdo a los lineamientos que expresó allí la Corte, diciendo que esa trabajadora sí estaba amparada por estabilidad laboral reforzada, aún sin tener calificación de pérdida de capacidad laboral, porque efectivamente cuando entró a trabajar a Caban, en el examen de ingreso, su salud era perfecta y 2 años después empieza a presentar problemas, empieza a ir al médico, empieza a tener incapacidades, empieza, incluso hasta una intervención quirúrgica. Y en esa medida le dice a la Corte Suprema que cumpla con el precedente constitucional, es decir, con una decisión que había aclarado todo el tema y era la sentencia SU 049 del año 2017 que estableció todos los parámetros en que se debía discutir el tema de la estabilidad laboral reforzada, pero la Corte Suprema no lo ha tenido en cuenta durante todo este tiempo, durante ya casi 5 años. Entonces, en esta la Corte le ordena que tiene que dejar sin efecto y exhorta a la Corte, tanto en la sala ordinaria, que es la sala común de la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, como a las salas de descongestión, a que tengan en cuenta el precedente constitucional, es decir, el precedente que estableció la Corte en la sentencia SU 049
del año 2017. Ha habido otras sentencias en estos 2 años que, que también se han referido al mismo tema y que es igual la Corte Constitucional resolviendo decisiones que la Corte Suprema ha negado. Por ejemplo, hay una sentencia que es de este año, que es la SU 061 de este año, que fue expedida, fue proferida el 9 de marzo de este año con ponencia de la doctora Diana Fajardo, que es la presidenta de la Corte Constitucional y que también es la ponente de la sentencia SU 269 que me vengo refiriendo. En esta sentencia de este año también de la Corte Constitucional, trata un tema con similares hechos. Sin embargo, este caso de esta sentencia, el trabajador había ganado la demanda en el Tribunal Superior de Medellín. En el 2016 se había ordenado el reintegro del trabajador, pero la empresa presentó recurso de casación y la sala de descongestión número 3 había casado la sentencia y había dejado sin efectos la sentencia del Tribunal Superior de Medellín. Pero aquí en esta, la Corte aprovecha que eh, hubo dentro del desarrollo del proceso laboral ordinario una instancia en que ganó el trabajador, que es el tribunal, y entonces no deja sin efecto la sentencia de la sala de descongestión, pero no le ordena hacer otra sentencia, sino que deja en firme la decisión del tribunal, que era el reintegro. Entonces allí no tiene la Corte Suprema que proferir una nueva sentencia, sino que sencillamente queda en firme lo que había hecho el Tribunal Superior de Medellín. En el año pasado también había habido otra sentencia en igual sentido, que es la, la SU 87 del año 22. En esa sentencia, la Corte también analiza el caso de un trabajador despedido que no llena el requisito que dice la Corte Suprema de Justicia, es decir, hasta el 15% de al menos el 15% de pérdida de capacidad laboral. Y eh, en esta decisión dice que es otra solución jurídica diferente a las otras dos. Dice que le concede la tutela, obviamente revoca los fallos de tutela tanto de la sala civil como de la sala penal de la Corte Suprema, pero además revoca la decisión de la sala laboral. Esta no es congestión, sino la sala ordinaria de la Corte Suprema, que es la sentencia de CL 3937 del año 2020. Y en su lugar confirma la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín también, en el cual accedieron a las pretensiones que incluía el reintegro del trabajador a la empresa donde se encontraba laborando. Entonces, como ustedes pueden ver, pues en estos últimos 2 años ha sido conmovido el tema respecto de que la Corte Constitucional reafirma la jurisprudencia que viene sosteniendo desde el año 2000, mientras que la Corte Suprema desconoce el precedente que planteó la Corte Constitucional en el 2017, y fuera de eso, este año, a través de la sentencia 1152, lo que hace eh, es decir que básicamente que reafirma que el trabajador que tenga el 15% de pérdida de capacidad laboral, pero además la magistrada ponente ya llega a decir que solamente los trabajadores
con discapacidad. Entonces, ese es como el estado del arte que tenemos hoy en día en los últimos años sobre el tema de estabilidad laboral, un derecho que más o menos protege a unos 2 millones de trabajadores en todo el país, de los 10 y medio millones que tienen contrato de trabajo. Entonces, ese es el escenario que hoy tenemos. Y no sé si alguno quiera intervenir, preguntar o hacer algún comentario y vamos desarrollando el tema entre todos. Levanten la mano el que quiera hablar. Doctor, Levanten la mano, compañeritos, porque yo les voy a dar la palabra, a los demás les voy a cerrar el micrófono y todos empiezan al tiempo. Aminta, Ok, doctor, gracias. ¿Me escucha? sí señora. Bueno, cuando hablamos de estabilidad laboral reforzada, estamos hablando de los trabajadores que inician un proceso de recuperación de su salud y no necesariamente tiene que ser enfermedad catastrófica, ¿es verdad? Por decir, puede ser un proceso psicológico con unos cuadros de depresión y entonces entra en un tratamiento psicológico. ¿Cómo hago yo como líder sindical para defender un trabajador que la compañía no me diga, no, no es estabilidad, no es una enfermedad crítica, por tanto no está dentro de la estabilidad laboral reforzada? Es que no existe norma ni sentencia ni ninguna cosa que establezca cuáles enfermedades son o no son, o sea, no es como un listado de enfermedades y cuáles sí protege por la estabilidad y cuáles no, porque lo que está diciendo la Corte, y ambas Cortes han coincidido en eso, es que son enfermedades que afectan al trabajador para cumplir el trabajo, y puede ser cualquiera, o sea, por ejemplo, un túnel carpiano, un manguito rotador, obviamente una depresión, una o alguna otra enfermedad de orden psicológico que sea importante y que pueda afectar al trabajador. Es decir, que no es una tarifa, como decimos los abogados, no es una tarifa legal. No es que haya una lista y entonces uno busque las enfermedades. Y lo otro, no requieren ser enfermedades de orden laboral, pueden ser enfermedades de orden común. Hay muchos trabajadores que dicen, es que yo no me califico, no hago nada porque es común la enfermedad. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Aquí no está diciendo que tiene que ser laboral. Eso en ningún lado aparece, ni ninguna sentencia, ni de la Corte Suprema, ni de la Constitucional ha tocado ese tema. Entonces son esas enfermedades que demuestra el trabajador y lo otro, que no se debe perder de vista. Y es que el empleador tiene que estar enterado de la enfermedad que padece el trabajador. No es que el trabajador no diga nada y cuando lo despiden ahí sí le aparecen todas las enfermedades, como ocurre muy de común. Aquí me llega a veces muchos trabajadores que nunca van al médico, nunca, no tienen una historia clínica que pruebe que efectivamente tiene enfermedades y el día que se lo despiden entonces le aparecen todas las enfermedades. Pues por eso es que los trabajadores tienen que buscar la protección de su salud a través de qué, a través de eh, ir al médico, hacer el tratamiento, todo lo que el médico les recomiende. Entonces, no hay tarifa legal, no hay una lista, no dice enfermedades tales. Ahora, una gripa, pues no es una enfermedad que pueda proteger a un trabajador por estabilidad laboral reforzada. Tiene que ser una enfermedad que le afecte en el desarrollo de su trabajo. Víctor, buenos días, buenas tardes, doctor, compañeros, ya los había saludado. Doctor, una pregunta. Digamos que entiende uno que cuando un trabajador tiene una estabilidad o está protegido por un accidente o enfermedad, tanto de origen común como laboral, digamos que se presume que el despido es discriminatorio por causa de este. Entonces, lo que usted quiere decir con esta sentencia, lo que nos está explicando es que no es necesario que que el empleador pida permiso al ministerio cuando hay una causal de despido y saquen un trabajador amparado por estabilidad o posiblemente amparado por estabilidad. y ese es uno de los aspectos que trata la Corte y la ha tratado hace tiempos, tanto la Constitucional como la Suprema. Y es que, no sé si pueda sonar feo, pero es que el trabajador enfermo no tiene licencia para
cometer faltas y incurrir en causales de despido y que no lo puedan despedir porque tiene estabilidad laboral reforzada. O sea, si un trabajador, por ejemplo, por decir algo, lo encuentran sustrayendo elementos de la empresa, pues obviamente que la empresa tiene derecho a despedirlo. Ahora, si el trabajador va a la rama judicial, es decir, a un juzgado, inicia un proceso laboral ordinario y demuestra que ha demostrado en el proceso que el trabajador no incurrió en ninguna de las faltas que le atribuye la empresa, pues obviamente que ahí sí aparece y además estaba enfermo, ahí aparece la protección de la estabilidad laboral. O sea, porque se quedó claro que el trabajador no incurrió en la falta, entonces fue despedido de manera discriminatoria y como se presume que el trabajador despedido sin justa causa estando enfermo, no tendría, porque recuerden ustedes que cuando se despide a un trabajador sin justa causa, la consecuencia jurídica sería el pago de la indemnización por el despido sin justa causa que está en el Código Sustantivo o eventualmente en la convención colectiva, laudo o pacto que haya en la empresa. Pero como este caso, el trabajador quedaría absuelto de la falta o de la conducta que el empleador le atribuye, la consecuencia no es el pago de la indemnización, la consecuencia es el reintegro con el pago de todas las acreencias laborales desde el día en que fue despedido. Entonces, eso para tenerlo bien claro, pero no es una licencia del trabajador enfermo de poder hacer lo que quiera en la empresa y que, bueno, como a mí no me pueden despedir, entonces yo cometo una falta grave, cometo una falta que está en el reglamento, que está en la convención o que incluso es legal, y pues como no me pueden hacer nada, eso no. Eso la Corte ha dicho que si hay causa para despedir al trabajador enfermo, pues le toca al trabajador acudir a la rama judicial para que quede evidenciado en un proceso que él no cometió la falta que le atribuye la empresa. Y en esa medida, pues lo que correspondería sería el reintegro. Así no esté calificada la enfermedad del trabajador, pero que es una enfermedad de una, que lo deje en una debilidad manifiesta. Gracias, doctor. Vale. Entonces, había Oscar Ojeda había levantado la mano. Doctor, señor presidente Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Bienvenido. Gracias. Doctor César, como se lo acabé de decir anteriormente, yo en el 2019 tuve una caída de mi bicicleta en la cual se me rompió el tendón del bíceps, el cual en mi brazo derecho no puedo ejercer fuerza alguna. Todos los años la empresa Cerías Paz del Río me exigía que tenía que verme por un ortopedista. Yo tenía restricción médica en mi sitio de trabajo. Hice saber a la empresa de las eh, cosas que no podía yo hacer según el ortopedista, valorado todos los años por ortopedia. La empresa lo sabía. La catalogaron en mi EPS como una enfermedad común. Como su merced acaba de decir, no fui calificado, pero sin embargo, los jefes, mis ingenieros de mi sección, que el presidente Víctor es conocedor del caso, me despidieron. Hace 6 meses me despidieron, a sabiendas de que yo tenía lo que dice su merced, la ley de estabilidad reforzada, tenía restricciones médicas, tenía que valorarme año por año. Me hicieron hasta en mi sitio de trabajo una evaluación del sitio de trabajo, una calificación de origen y a pesar de eso, pues me despidieron, doctor. Pero la empresa deduce que es una justa causa. La empresa Pues es que, de que es doctor, por justa perdón. causa, es que por eso, es que, a ver, vuelvo y le repito, y pues aquí no se trata de que yo le solucione casos a cada uno, No, 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 no. porque, por eso, pero espéreme tantico. Sí, eso, es que en este caso a usted le toca ir a la rama judicial a que le resuelvan que usted no cometió
la falta que dice la empresa. Cuando eso se pruebe dentro de un juicio laboral, No, es que, señor, 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 sí, le escucho, doctor. Lo que pasa es que, pues, en vista de que, pues, yo estaba amparado con esa ley, pues los jefes buscaron que despedirme que por un supuesto acoso, por acoso eso, a vea, un... vea, compañero, no voy a ponerme a discutir aquí delante de todo el mundo su caso, Ala. Sí, sí, no, 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 Sí, 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 por eso, es pero que, a ver, le explico de manera general, Oscar, para que a usted ver, entienda. La empresa, para la empresa, usted cometió una falta, que da despido, sí, y lo despidió, porque es que tampoco ningún trabajador tiene licencia porque está enfermo para hacer lo que quiera. Entonces pues, ahora usted, o sea, a ver, yo no estoy calificando aquí si fue que lo despidieron justa o injustamente. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? O sea, el paso que sigue es que como usted dice que usted no incurrió en la falta y la empresa no, dijo que sí, pues lo que le toca es acudir a la rama judicial con una demanda ordinaria con el fin de que quede en el proceso evidenciado que usted no cometió la falta. Si usted logra que en el proceso quede evidenciado que no cometió la falta, pues lo que genera eso es el reintegro por estar enfermo, por estar con todas esas patologías que usted le comunicó a la empresa. mm, Obviamente esos son procesos que duran, por ejemplo, el caso de que trato al principio, el de la sentencia de la trabajadora de Cafán. El proceso empezó en el 2015 y estamos en el 2023. sí, O sea, eso hace 8 años. Y todavía no está la orden de reintegro para la trabajadora, porque hasta ahora está el fallo de la Corte Constitucional que le dice a la Corte Suprema de Justicia que debe proferir un fallo de acuerdo a los lineamientos del fallo de la Corte, que obviamente favorecerán a la trabajadora, pero eso puede pasar, yo creo que ya este año no va a ser. Y, y puede pasar así, eso para que lo tengan en cuenta, pero es que la gente dice, es que yo tengo protección y ya mañana me tienen que reintegrar. Esto es una lucha y por eso precisamente hago el ejercicio de hoy, porque es que esto no ha sido pacífico. O sea, el derecho de la estabilidad laboral que hoy es considerado por posición de la Corte Constitucional como un derecho fundamental es la lucha de muchos años, de mucha gente que ha peleado para esto, trabajadores que han demandado, los sindicatos que nos han acompañado en el Congreso, en el Ministerio de Trabajo, haciendo protestas, haciendo manifestaciones por esto. Esto no es gratis. Lo que pasa es que algunos sí, para algunos es gratis porque ni se habían enterado que existía eso, ni han apoyado, ni han hecho nada a favor de eso. Pero para otros no ha sido gratis. Para otros ha sido la lucha de mucho tiempo y por eso es importante resaltar esta sentencia que profiere la Corte Constitucional porque con otras sentencias que ya les había citado, pues viene construyendo un, una jurisprudencia constante en favor de los derechos de los trabajadores, pero que obviamente esto no es automático. Esto cada caso tiene que tener, eh, tiene sus complejidades y tiene sus variantes y esto no es una cosa que es para todo el mundo y ya, a partir de hoy cambió todo, ¿no? Es sencillamente porque es que hay que analizar el tema y hay que difundirlo y que la gente lo conozca y que la gente también haga lo que le toca, que es hacer el tratamiento, ir al médico. Si puede calificarse el origen y la pérdida de capacidad laboral, pues también hacerlo y notificar al empleador para que esté protegido. Sigue Liliana. Liliana Guzmán. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo han estado todos? Espero que Bien, bien. bien, Liliana. Bueno, primero pues agradecer por el espacio. Y tengo una inquietud, a ver si usted me la puede aclarar. Sí. Siendo que este proyecto de reforma laboral ha metido el tema de la estabilidad laboral reforzada, ese artículo se ha colocado que, a mi criterio, que ya tuve la oportunidad de revisar toda esa reforma, los 92 artículos.
Yo siento que eso es como muy general y a mí me parece que ahí están contenidos, son como postulados que después van a venir puros decretos reglamentarios. ¿Cómo queda eso que está presentando la reforma laboral, el gobierno actual, versus esta sentencia que realmente consagra un derecho? O sea, ¿qué podría pasar con esa reforma que está haciendo el gobierno? Con eso que está colocando, que a mi juicio hay cosas que está restringiendo. Gracias. Yo desde hace tiempos, desde la primera texto de la reforma, he advertido que efectivamente el país requiere una reforma laboral, pero hay cosas en esta reforma laboral que no benefician a los trabajadores ni a las organizaciones sindicales. Lo que pasa es que hay una cosa y es que dentro del movimiento sindical se ha venido creando un unanimismo a favor del gobierno, que dice que todo lo que haga el gobierno está bien, sin leerlo, sin saber qué es lo que está diciendo. Entonces eso pasa con el tema de reforma a la salud, el tema de la reforma pensional y el tema de reforma laboral. En el tema de reforma laboral, desde el primer momento yo lo advertí. Hay un artículo mal redactado que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada que la pone en peligro de interpretarla diferente a lo que ha venido haciendo la Corte Constitucional, que ha venido haciendo la guardiana de la estabilidad laboral en Colombia, es la Corte Constitucional. A los colombianos no les importa quién eligen en la Corte Constitucional, la gente está pendiente del concejal, del diputado, del alcalde, del gobernador, del fiscal general de la nación, del presidente de la República. Pero cuando eligen a los magistrados de la Corte no le importa un carajo. Acaba de ser elegido, por ejemplo, para integrar la Corte desde el año entrante, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Vladimir Fernández. Acaba de ser elegido porque un magistrado, el doctor Alejandro Linares, termina su periodo este año. Y cuando, por ejemplo, yo advertí que eso podía pasar, que no eran personas que tuvieran experiencia en el mundo del derecho constitucional, hubo hasta dirigentes sindicales que me pegaron una vaciada, como dicen popularmente, porque que ponían en tela de juicio lo que decía el presidente de la República. Yo no, yo voté por el presidente, pero no creo que el presidente sea un iluminado y que todo lo que haga está bien. Y eso de la reforma laboral, yo estoy advirtiendo desde hace rato, está mal redactado el punto de la estabilidad laboral reforzada y la pone en peligro. Ahora, si llegara a pasar eso, cosa que no creo, pues nos tocaría ir a la Corte Constitucional a demandar ese artículo, precisamente apoyados en todas estas sentencias que ha proferido en los últimos 22 años la Corte Constitucional. Pero sería un paso innecesario y sería pues una cosa que no debería hacer, que era que un gobierno que dice representar a los más golpeados termine haciendo una norma, pero ahí hay otras cosas, por ejemplo, ahí está el tema sindical, el tema de negociación colectiva. Usted misma advertía sobre el tema de la negociación de los trabajadores oficiales, cómo se ve restringido a través de la reforma. Y pues cada uno, así sea que nos caigan rayos y centellas, pues nos toca, nuestra obligación moral y ética es ser capaces de denunciar lo que está mal. Así nosotros querramos, yo quiero una reforma laboral, pero una reforma laboral en otro sentido, que acabe la tercerización. Por el contrario, esta reforma deja viva totalmente la tercerización. Y otra serie de figuras que pues no es el día de hoy el analizarlas, pero en cuanto a la estabilidad, eso sería. Ahora sigue Edgar. Sí, doctor, muy buenas tardes y muy buenas tardes al auditorio. Pues yo me conocí con usted una vez que fui a Jumbo y le comenté el caso. Yo soy un trabajador que está por una empresa temporal, que he sufrido todo lo que ustedes han dicho y hasta el momento pues me encuentro en un proceso que gracias a Dios pues lo he llevado también peleando tanto con médicos hasta con la psiquiatra. Entonces pues lo he llevado avante porque pues me ha gustado siempre leer y estar pendiente pues, de igual manera de los comentarios que usted hace y actualmente pues estoy dándole la pelea tanto a la empresa que desde el primer momento me llamó por lo menos, me han llamado tres abogados, dentro de los cuales uno me llamó que yo podía seguir con el CISBEM sin saber ni siquiera si tenía CISBEM.
sea, lo que le interesaba desde el principio, y le estoy hablando de hace ya un año, voy a completar 2 años que llevo con mi proceso, y yo soy un trabajador tercerizado, ¿no? Ya, Pero de todas maneras he dado la pelea, y en cuanto al tema, pues aún todavía pues estoy en el proceso, y pues gracias a las intervenciones de su parte, pues me han servido mucho para tener y para poder hacer los derechos de petición que me ha tocado que hacer durante todo el proceso, para saber cómo llevarlo, pues a pesar de que no tengo un abogado, porque no tengo la capacidad económica para pagarlo, pero me han servido todas estas charlas para tener y estar pendiente de todo lo que pasa. Lo mismo con el COISO, que son muy buenos los temas que también tocan, y qué día por lo menos también toqué el tema de la medicación, porque yo estoy medicado por psiquiatra, el cual pues todo el proceso me llevó a que tuviera un desbalance mental en cuanto a todas mis preocupaciones y todo lo que me ha pasado, me ha tocado que pasar. Y también estoy pendiente también del COISO, que es muy buena, da muy buenas charlas, y pues agradecerle también a usted que tomen estos tiempos de festivos, pero pues el que le interesa, está pendiente y le gusta aprender, pues está allí. Y pues que hay mucho por hacer también por la tercerización y por todos los trabajadores que nos vemos afectados por la tercerización, con procesos tanto laborales, de origen laboral, como de origen común. En el caso mío, de un origen común que se me presentó por una operación que me hicieron, y hasta el momento pues no he salido del tema, porque pues lastimosamente hay que pelear con las EPS, con el sistema, con Colpensiones, que también me tocó que hacer tutela y la gané en segunda instancia para poder que me pagaran el subsidio por incapacidad, porque desde el inicio colocan muchas trabas. Entonces hay que estar en una constante pelea con la EPS y con Colpensiones para poder reclamar los derechos. Pero si no se hace, pues yo creo que eso le pasa a muchas personas que se cansan y hasta lo sacan sin tener como una pelea. Y pues le agradezco a usted por su eh, enseñanza que nos da pues en estos temas. Muchas gracias. gracias Edgar, y me alegra que le haya servido algo lo que nosotros venimos hace tiempo difundiendo por este tema. Yo creo que hoy en día tenemos muchos medios de comunicación a la mano que debemos utilizar para precisamente que mucha gente entienda y que conozca sus derechos para que no se los vulneren. Y me alegra eso de que sea no solamente como en la capacitación, sino que en la práctica pues se vean los resultados. Gracias. César Castro, Es primera vez que participo en una reunión suya. Quiero preguntarle sobre la sentencia de se le fue como la señal, se le fue, bajó mucho, ¿no? si he entendido bien, No se le oye. ¿escuchan? ¿Ahí me escuchan? No, se oye como si estuviera muy lejos del teléfono o del computador. ¿Quiere por favor le puedo dar la palabra que sigue yo ahorita retomo, por favor? Ahí sí se le oyó al final. Ahí sí ya se me escuchó. Bueno, Sí, señor. buenas tardes, doctor César. Es primera vez que participo y quiero que ¿Desde usted me diga dónde, desde dónde desde, está? desde Cali. Vale. Quiero comentarle si entiendo bien la sentencia de ahora de la Corte Suprema de Justicia ahora del 2023, donde entiendo que la Corte dice que aún para los que están calificados y tienen un porcentaje por encima del 15%, ya no basta solo eso, sino que el trabajador tiene que demostrar que desempeñando sus funciones tiene barreras para poder desempeñarlas, porque si el empleador ha hecho todos los ajustes necesarios y el trabajador está trabajando y ejerciendo sus funciones normalmente, aún estando calificado con más del 30%, allí no hay estabilidad laboral y se puede
despedir inclusive sin el permiso del ministerio. Eso lo entiendo bien para los casos de los que están calificados. No, creo que lo entiende mal. Lo Sí, está entendiendo al revés. O sea, lo que dice la sentencia es por el contrario que, o sea, si usted está calificado, pues mucho mejor. Pero si no está calificado, el trabajador demostrando que su enfermedad lo afecta en el trabajo, queda protegido por la estabilidad laboral reforzada. Y en caso de que el empleador lo despida, por ejemplo, sin justa causa, o incluso lo despida con justa causa, que después en la rama judicial se demuestre que no era justa causa, pues lo que procede es el reintegro. Entonces, la Corte Suprema en su sentencia sí ha venido exigiendo que para que hable de estabilidad laboral reforzada se tiene que tener mínimo la calificación del 15%, y eso obviamente también lo exigen los tribunales y también lo exigen los juzgados laborales por la vía sí, ordinaria. Pero con esta sentencia de la Corte Constitucional lo que dice es lo contrario, que no requiere tener la calificadora. Si la tiene, pues mejor. Pero si no la tiene, por ese solo hecho no quiere decir que queda excluido de la protección. ¿por qué? Porque en esa sentencia dicen que la Corte estaba anulando la posición de la calificación, es decir, que las personas tengan una numeración, que eso no es lo que importa ahora. Es decir, que Sí, pueden estar calificados, pero que si están desarrollando o desempeñando su función en condiciones normales porque el empleador hizo los ajustes necesarios, no hay estabilidad. De hecho, no, yo no, 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 estuve, no, no, estuve, no, espere ¿no? tantico, Ala, porque usted está tergiversando lo que dijo la Corte, Ala. O sea, la Corte fue clara y eso no tiene, es que un trabajador estando enfermo con una enfermedad que sea grave, que le afecte su salud y le impida, por ejemplo, cumplir su trabajo al 100%, queda protegido por estabilidad laboral independientemente que esté calificado o no. O sea, eso es un avance porque la Corte Suprema decía que tenía que tener una calificación de al menos el 15% de pérdida. Entonces, es contrario a lo que usted está diciendo. No, pero la Corte Constitucional no, yo digo la Corte Suprema. Ah, no, pues, pues es que la Corte Constitucional está ordenando a la Corte Suprema que tiene que cumplir con el precedente de la SU 049 del año 2017. O sea, le está llamando la atención diciendo cumpla y tenga como criterio calificador el criterio que nosotros expusimos en la sentencia SU 049. Eso es lo que le está diciendo así en términos castizos la Corte Constitucional, la Corte Suprema. Sí, sí, o sea que digamos para los trabajadores, con esto que está dando la Corte Constitucional, prácticamente estamos en el escenario de inicio tutela, sigue proceso ordinario y termina en tutela por precedente. Digamos, ese como que va a ser el escenario. No, señor, lo que está diciendo la Corte es ordenándole a la Corte Suprema que se atenga a lo que dijo la Corte Constitucional y que en adelante todos los jueces de la República, empezando por la Corte hacia abajo, el tribunal y los jueces laborales, tienen que tener en cuenta el precedente de la Corte Constitucional. Es lo que le está diciendo. Ahora, que la Corte también dice ahí en la misma sentencia que los jueces se pueden apartar de lo que dice la Corte, pero tienen que hacer lo que ha pasado toda la vida, desde 1887, que es que un juez sí se puede apartar de lo que diga su superior, pero tiene que explicar el por qué se aparta. No es porque diga, ah, no, es que yo tengo otro criterio. No, dé las razones por las cuales usted se aparta. ¿Por qué cree que está equivocado el superior? En este caso, la Corte Constitucional. Entonces, esto es un avance para los trabajadores y para en general, o sea, el desarrollo del derecho de la estabilidad laboral reforzada. Ok, sí, yo asistí bueno, escuché en una invitación que también que le hicieron a la ponente Marjorie y invitaron a un auxiliar de la Corte Constitucional y al final él le dice a la magistrada, más allá de que los jueces laborales estén definiendo una ineficacia del contrato, más allá de eso, lo que están definiendo es un derecho fundamental. Le dijo a Marjorie, le dijo el auxiliar, dijo, más allá de que estén definiendo la ineficacia,
lo que está definiendo un juez laboral es un derecho fundamental. Sí, lo que pasa es que la magistrada sí realmente incluso dijo cosas que no estaban en la sentencia que ella misma redactó, como por ejemplo decir que solamente la estabilidad laboral reforzada protegía a los trabajadores con discapacidad. Eso no lo dice así la sentencia 1152 del 2023 de la Corte Suprema. Pues precisamente contra esas ponencias y contra esa posición que tiene la Corte es que aparece la sentencia esta que venimos hablando y otras que han aparecido el año pasado y este año. Ok, bueno, muchas gracias. Vale, compañero. Ahora sigue Gustavo. Doctor, muy buenas tardes y compañeros, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Gracias, muy amable. Bueno, pues de pronto tengo algunas dudas, pero pues a mí me ha ido bien con mi calificación de origen, digámoslo así. En octubre del año pasado, donde yo, como le había comentado a su merced anteriormente, pasé con respecto a que fue tendinitis, epicondilitis y el manguito rotador, Ujú. donde la EPS lo diagnosticó como laboral. La ARL lo rebotó diciendo que no, o sea, lo refutó que no. Entonces ya pasó a la regional ya dio sentencia de eso y además lo ratificó nuevamente a la ARL. Ya en comienzos de este año pasé donde, de acuerdo a mis exámenes a las patologías, tengo túnel del carpio severo y una de qué, algo cervical, donde el túnel del carpio lo manejan como laboral y lo de lo cervical se lo manejaban como algo común. Sin embargo, ahorita el 19 de abril notificaron, y hasta el momento no hay, notificaba a la EPS, a la ARL, donde mandaban eso para la regional, para que ya dieran ellos calificación al respecto, pero hasta el momento no me han dado respuesta al respecto. Pues en ese orden de ideas, pues hasta ese momento voy, sí, más lo hago a son de comentario, pero igual pues no me dejan de salir dudas. Por ejemplo, que en este caso, digamos que si llegan a seguir con el tema de que lo túnel del carpio es laboral y lo de cervical va a ser es simplemente común, hay que se entraría a hacer, doc. No, es que usted está hablando de otra cosa. Usted está hablando desde un proceso de calificación y aquí estamos hablando de estabilidad laboral reforzada, que la calificación le puede servir para la estabilidad, sí, pero pues hermano, usted tiene mi teléfono y siempre me ha llamado cuando ha tenido esos inconvenientes, entonces ahí miraremos Ah, cuando no adivinemos qué va a pasar. una Cuando pregunta, doc, ya en el cuanto, 90, me dice un psicólogo por ahí, una psicóloga muy famosa en las redes sociales, que el 95% de las cosas que uno se imagina no pasan. Entonces no nos pongamos a adivinar cosas, sino cuando pasen, miran, a ver, se mira qué es lo que hay que hacer. listo, doc. Una pregunta, doc. Digamos, para lo eso de bueno, del momento de que ya uno, lo digo es por mi esposa, ella ya notificó a la empresa, ella trabaja en Evel, ella ya notificó a la empresa con respecto a la enfermedad que tiene, la patología que le ha dado. Sí. Eh, ¿Cómo le dan manejo? De acuerdo a la empresa, ¿le dan diferente manejo a la calificación o al procedimiento para empezar la La calificación? calificación es exactamente igual. Usted ya tiene experiencia, entonces enséñele a su esposa para que haga el proceso. Ok, listo, doc. Vale. Bueno, Bueno, gracias. sigue Jenny Marcela. Jenny Marcela. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, señora. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Entendiendo lo que hablaba usted con el compañero Daniel de Cali, pues queda mejor explicada y entendida el tema del beneficio que da la Corte a los trabajadores.
porque se entiende de que así no tenga un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la persona así lo refute, puede quedar trabajando y puede demostrar que sí está enferma si llegase a pasar que quedara sin empleo. Pero tengo una duda frente a eso. eh, es una responsabilidad del trabajador que aunque esté calificado y en el proceso le salgan más enfermedades, se debe seguir haciendo calificar o ya si tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral y tiene la calificación de origen, que es la primera por evaluar, el trabajador debe seguirse haciendo evaluar o debe, como ya cuenta con la estabilidad laboral reforzada, entendiendo que hay una nueva, pues una eh, nueva aclaración en la Corte de que igual tiene estabilidad, puede quedarse así o debe seguir siendo calificado y debe seguir siendo evaluado para que le aumenten el porcentaje y llegar a una pensión, o debe quedarse quieto y dejar que como ya tiene un porcentaje y tiene una estabilidad, cuidar su empleo y cuidar lo que es la norma para que pueda tener su trabajo, quedarse tranquilo o debe seguir haciendo los procesos, porque pues yo veo que pues esta nueva norma, pues como usted lo decía, ampliamente beneficia al trabajador, porque es que llegar a la estabilidad es muy difícil, o sea, no es nada fácil, y sobre todo la persecución de la empresa, pues no es nada fácil. Pero como ya se obtiene este beneficio, el trabajador debe seguir en la lucha o debe decir, no, pues como ya salió esto, pues me quedo quieto y no hago nada, o debe seguir luchando porque le salga un porcentaje, luchando por si le salen más enfermedades, seguirse calificando, o ya puede quedarse tranquilo y llegar hasta ahí. Tengo esa duda, doctor. Muchas gracias. Vale, Jen. Sí, claro, si la gente, por ejemplo, tiene unas patologías y le aparecen otras, tiene que seguir, debería seguir, debería seguir, debería seguir. Tengo un problema. Ah, ya. Debería seguir en la calificación de sus enfermedades y lo mismo la pérdida de capacidad laboral que puede que con suma o de diferentes enfermedades pueda llegar al 50% más que le concedería incluso la pensión de invalidez. Yo creo que uno vino al mundo a ser feliz, no a trabajar enfermo ni nada de esas cosas. Y si, por ejemplo, una persona, por alguna razón, bien sea por origen laboral o origen común, tiene una condición que no le permite trabajar, pues debería de hacer todo el proceso para no tener que trabajar y ponerse en un tratamiento con el fin de mejorar su salud. Entonces, claro que sí, o sea, el hecho de que eventualmente tenga una protección de estabilidad laboral reforzada no quiere decir que deje así y no vuelva otra vez ni a seguir los tratamientos ni a seguir con las calificaciones. Caterín Moreno. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para todos. Bueno, doctor, como pues usted conoce mi caso, mi enfermedad fue pues una enfermedad pues por la vacuna, ¿sí? Fue una anemia hemolítica con un infarto isquémico. A mí me mandaron a Seguros Alfa, que es pues la aseguradora de mi fondo de pensiones. Ellos, pues yo tuve una calificación del 19,9% de pérdida de capacidad laboral. Posterior a eso me mandaron a la regional, pero la regional me bajó, me quedó en 15,1. Después de eso, pues yo realicé como, bueno, uno que apela, algo así, para la Junta Nacional. En este momento, pues eso fue en junio de este año. Pues hasta el momento pues no me ha llegado como tal, digamos, la cita, pero pues digamos lo que decía la compañera, la señora que habló ahorita, digamos ahorita nuevamente, digamos el reumatólogo, el fisiatra nuevamente me volvió a ver y pues me dijo que me había descubierto túnel carpiano, pero en los codos, ¿sí? El Entonces, túnel carpiano pues es en la mano, tengo entendido. Bueno, yo no sé de medicina, pero no le pueden sí, él correr, me dijo, no le pueden correr a uno el túnel para el codo. pues él me dijo que me había dado túnel carpiano en los codos. Ahí escribió en el diagnóstico, así dice, así, yo leí así. No, pues yo tengo Entonces, entendido que uno el túnel carpiano es acá en la mano, creo que acá abajo, no sé.
Sí, pues él escribió ahí túnel carpiano, codos, no sé qué, lateral, no sé qué, pues ahí Bilateral, así. bilateral es que lo tienen las dos manos. Eso, así lo escribió. Entonces, digamos, como usted conoce mi caso, pues a mí me tocó, digamos, yo en tutelé, me reintegraron, ellos volvieron, impugnaron y nuevamente, pues, digamos, dieron el mismo fallo. A mí se me acaba ahorita en 4 meses, o sea, ahorita hasta estoy trabajando hasta el 29 de diciembre. Ahí, ¿qué debo hacer? Digamos, Pues ahí debo esperar que ahí nuevamente. toca presentar una demanda, ¿se acuerda que yo le dije? Y toca que nos sentemos a hacerla. Porque Pero a usted la mandan de la tutela a la justicia laboral ordinaria. O sea, le dan transitoriamente la protección, pero tiene que demandar. listo. Entonces, ahí tengo que mandar y eso lo mando a dónde, o sea, esa demanda, ¿dónde la La tengo que demanda enviar? toca presentarla a través de un abogado que se supone que soy yo. Y Yo ya le envié todos los papeles. por eso. Entonces hay que presentarla y es ante un juez laboral y hay que hacer un proceso ordinario y ahí nos va a servir todas estas sentencias y todo lo que ha venido saliendo. Pero toca Ah, hacer listo, la pero onda. entonces ahí debo esperar también que la Junta Nacional me llame Es que nuevamente son cosas para... diferentes. O sea, usted, lo que pasa es que cuando le dijo ahorita al señor médico que era, se da túnel carpiano, pero no en el codo, sino en la mano, debió ser que se equivocó. Pero usted le toca iniciar un proceso de calificación del origen de esa enfermedad, porque es una enfermedad nueva. Listo, doc, Vale. listo. Bueno, sigue, Muchas gracias. bueno, Caterina, que sigue John Jairo Salazar. Buenas tardes, doctor, y a todos los compañeros están conectados. No, una cosita para de pronto la compañera que habló que pues, usted hizo la aclaración, el túnel carpiano en los codos, pues el médico está equivocado. Bueno, pasa es que los médicos en su corredera, porque les cogió la tarde, pues están retrasados, a veces escriben cosas que no son, ¿no? Pero lo importante es que la paciente revise ahí en su historia y pida una nota aclaratoria si es pertinente para que no quede eso como tan confuso de túnel carpiano en los codos. No, pues importante, doctor, el conocer estas sentencias de la Corte Constitucional, que es más garantista, como siempre se ha venido evidenciando siempre, y que eso nos ayuda pues a los trabajadores que tenemos diversas patologías y que ya estamos calificados, ¿no? Y bueno, de pronto aporte para la compañera que preguntaba que si tiene más enfermedades, quedarse ahí o calificarse, pues usted lo decía, ¿no? Venimos a este mundo a ser felices y uno consigue una pensión, pues bienvenido sea, pero pues si no alcanza una pensión, que al menos el trabajador no tenga que seguir pagando de su bolsillo unos medicamentos, unas consultas, unas terapias, hasta los transportes del bus cuando la enfermedad es común. Pero si logra determinar que otras patologías que le han ya diagnosticado se logran calificar como laboral, pues esa es una carga que ya la asume la ARL y ya uno como trabajador pues tiene derecho a recobrar todos los gastos de traslado. Entonces creo que es importante para la gente que no, que tiene otras patologías y pues importante las calificar. El doctor, no, sí, como le decía, es muy importante la sentencia de la corte y bueno, en una ocasión y bueno, y usted lo ha explicado, ¿no? Jueces en Colombia la mayoría son civiles, pocos los penales, entonces en una ocasión a mí me tiré al agua con una tutela de una trabajadora no sindicalizada y de entrada en la primera instancia no fue bien. Se ganó el reintegro, pero en la segunda instancia la empresa impugnó y claro, se acogió pues al tema de la Corte Suprema que dice que debe tener una calificación mínimo de 15 y claro, esa trabajadora pues estaba enferma, pero ni siquiera había iniciado proceso de calificación. O sea, mejor dicho, un enredo total porque ni siquiera la historia clínica ocupacional tenía, pues cosa que pasa es con los trabajadores que van y los valoran los médicos o las entidades ocupacionales y nunca reclaman las historias. Y cuando uno se halla en un escenario, una tutela, pues les toca empezar uno hasta ayudándole competiciones para poder tener acceso a la historia clínica. Entonces, pues en esa experiencia, en la segunda instancia, nos tumbaron la tutela, se pegó el juez de la posición de la Corte Suprema, que la trabajadora no tenía un 15% de pérdida de capacidad laboral, por lo tanto no era beneficiaria de la protección por estabilidad laboral reforzada. Entonces,
pues de ahí la importancia, ¿no? De estas sentencias y en su momento, pues como dije, me tiré al agua con esa tutela, pues y en una ocasión escuchaba a un abogado hablando de que él no había podido ganar un reintegro, una trabajadora con cáncer, decía, uy, ahí me entró como ese fresquito y pues imagínese, si a un abogado le pasa eso, que no logre bajo sentencia reintegrar a una trabajadora con cáncer, que es mucho más complicado el tema de salud, pues bueno, ahí es donde aplica usted, ¿no? Si bien las sentencias salen de un juzgado penal, pues de pronto hay más posibilidad porque son más estudiosos. Pero igual sí es muy importante conocer estas sentencias que siguen pues haciendo eco en los jueces para que se acojan a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. Y lo que dice usted con respecto a los proyectos de ley, sí, en el Valle uno oye en el grupo del COSOL, o sea, la gente habla y habla de la tarea que viene haciendo el presidente y pues uno a veces aporta los comentarios que usted hace, que, o sea, los proyectos de ley en sí en la parte laboral pues tiene un retroceso en el tema de estabilidad laboral reforzada, pero pues no se da el debate de eso. Y pues como usted lo dice, así caigan rayos y centellas, pues a veces hay que hacer énfasis en esa parte donde pues realmente la gente no tiene conocimiento y bueno, y no quieren dar el debate ajeno como pasa en muchos espacios. Gracias, doctor, por este Vale, espacio. vale, Jairo. Recuerde que siempre hay que llevar la contraria a veces. Entonces, Juan Carlos, Hola doctor, buenas tardes y compañeros, gracias por la oportunidad nuevamente. Nosotros somos de la ciudad de Bucaramanga, un sindicato pues relativamente nuevo ahí. El doctor César ya tiene un poco de conocimiento de nosotros y muchos aquí. No, pues con el tema de ese tema de la estabilidad laboral reforzada, yo creo que nosotros somos una de las empresas, bueno, la empresa a la cual vendemos la fuerza de trabajo. Somos uno de los que más sentimos el golpe de ese tema y de esa cuestión, porque por ejemplo aquí en esta ciudad el 90% de los trabajadores tenemos restricciones médicas. Pues trabajamos en una transportadora donde diariamente el trabajo es extremadamente largo y en jornadas muy largas y pues es repetitivo el tema y es cargando peso y bueno, y toda esa cuestión. Y hombre, pues una sentencia como esta da un avance muy, muy importante, ¿no? Da un avance muy, muy oportuno a los trabajadores, como lo marcaba el doctor César en estos días, es un hito. Ver que alguien se preocupa por un trabajador enfermo, eh, eh, cosa que ni nosotros mismos muchas veces hacemos por miedo o por desconocimiento de la norma o por desconocimiento de las cosas. Eh, yo vi un caso hace como recientemente, como 6 meses, aquí mismo en la empresa, un compañero con restricciones médicas, pues ya calificado, de pronto no, él no tenía el porcentaje así como lo marcaba la norma o la sentencia que se habla de la Corte Suprema, que se basaba que si no tenía el 15% pues no tenía estabilidad laboral reforzada. Y resulta de que el hombre hubo un momento en que dijo, no, venga, yo siento que esta labor que me están poniendo a hacer me está dañando mi salud cada día más y entonces, como decimos aquí, se paró en la raya y entonces la empresa se le hizo fácil de traer como un médico, no sé qué cuestión de Sura. Y resulta de que el hombre, pues él estaba haciendo sus funciones y cuando llegó el de Sura le dijo, porque, o sea, no le avisaron y llegó la persona de Sura y como él está calificado por enfermedad laboral, eh, le preguntó de qué estaba haciendo. Entonces él dice, no, pues lo que la empresa me manda. Entonces eh, iba con la chica de seguridad y salud del trabajo y ella le dijo, no, nosotros a usted no lo hemos mandado a que se enferme más de lo que usted dice que se está enfermando, compañero. Entonces, recuerdo una frase que le dijo la chica de Sura al compañero, llegó y le dijo que si, que si ella volvía y lo veía haciendo nuevamente ese tipo de funciones, que le quitaba las restricciones y lo dejaba a merced de la empresa. Entonces, a mí me causó eso curiosidad y es una pregunta que yo tengo aquí, o sea, es tal cual cuando ya se ha pasado, doctor, por ejemplo, por así como dice el compañero que sepa, o los compañeros anteriores que han pasado por un proceso de calificación y tengo una calificación que venga alguien de una aseguradora o de riesgos laborales
y amenace a un trabajador de esa manera, habiendo por ejemplo, tantas sentencias y tantas cosas que amparan a un trabajador cuando él lo único que estaba haciendo era recibiendo órdenes de un jefe inmediato, teniendo esa estabilidad laboral, porque el hombre sí tiene manguito rotador, tiene espalda, tiene cérvica, tiene tobillo, eso ya ese hombre parece un robot, y aún así que la empresa lo ha estado intimidando de esa manera y que venga pues la aseguradora, que es la que tendría que velar porque él estuviera bien reubicado y todo ese tema y le salga con eso, pues a mí me parece como un poco abusivo. Pues es lo que pasa a diario en todas las empresas, o en todas no, en algunas. Y pues lo que pasa es que eso no, eso es más de la práctica de, como de maltratar a la gente, pero eso no tiene ningún asidero en ninguna parte. O sea, eh, cuando se da una calificación, cuando se da unas recomendaciones médicas por parte de un médico de la EPS, de la ARL, lo que sea, eso no tiene segunda instancia, eso no es para discutir, eso es para cumplir. En esa medida, cuando hacen eso, pues obviamente que no está ajustado a los parámetros legales. Y por eso es que los sindicatos deben de prepararse para eso, para hacer precisamente esa defensa de los trabajadores allá en la fábrica. Compañero Nelson Higuera, Gracias, doctor. Compañeros, buenas tardes. Doctor, una pregunta. Hemos hablado de los despidos para personal con estabilidad laboral, pero terminación del contrato para personas con contratos a término fijo, ¿cómo opera ese sistema de la estabilidad laboral para esas personas, doctor? Qué pena. pues la estabilidad laboral para todos es igual, o sea, es que eso del, del qué, de la modalidad del contrato ha hecho la Corte, no, no tiene nada que ver a la hora de operar el tema. Por ejemplo, si un trabajador tiene contrato de trabajo y no es que lo despidan, porque cuando se termina el tiempo del contrato, lo que pasó fue que venció el contrato de trabajo, no es un despido, porque despido es que tome una medida que, de acuerdo a la conducta del trabajador, eh, conlleve la terminación del contrato, pero en este caso no es una terminación no es un despido, sino una terminación del contrato en la medida en que se vence el tiempo. Pero ahí qué pasa, que ha dicho la Corte al respecto, que cuando se da eso y el trabajador se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, es decir, protegido por estabilidad laboral reforzada, mientras se mantenga la situación de salud del trabajador así, el empleador está en la obligación de prorrogar el contrato de trabajo a término fijo. Eso es lo que ha dicho la Corte. O sea, también ha dicho, por ejemplo, la sentencia de CU 049 del año 2017 es un caso de una trabajadora que tenía un contrato de prestación de servicios, que de acuerdo a la jurisprudencia, pues no es un contrato laboral, pero también la protegió. O sea, no importa la modalidad. Néstor, Compañeros, una cosita, aquí nosotros ya tenemos que dejar de tanta pendejada, tanta bobada, y discúlpeme si con esto insulto a alguien, pero es lo siguiente, nosotros como trabajadores somos unas madres, unos pendejos ante la empresa. Un compañero hace un momento dijo que qué pasaba con ese trabajador que la empresa lo pone a hacer X o Y cosa cuando tiene unas restricciones. Mire, le pueden dar las restricciones que quiera, se las puedes pedir el mismo Papa si usted quiere, pero si el trabajador no hace cumplir esas restricciones, nada, ninguna ley, norma, absolutamente nada va a pasar con ese trabajador. Tenemos que dejar de ser pusilánimes y tenemos que querernos un poquito, hacer cumplir las normas, empezando por esas tan sencillas como es una recomendación, una restricción, como la quieran llamar, que nos da un médico por una patología determinada. Entonces, primero eso. Segundo, cuando nosotros
tengamos que hablar con nuestros compañeros, aquí la mayoría son sindicalizados, hay que hacerles caer en cuenta a los trabajadores que se debe conocer la historia clínica. La historia clínica nosotros los trabajadores no la conocemos, porque por estar de lambones con el patrón no vamos al médico, pero cuando estamos enfermos, cuando nos quieren sacar, entonces nos acordamos que estamos enfermos. Entonces hay que tener la historia clínica, estar revisando qué patologías tengo, ir al médico, hacer que todo eso me quede registrado en la historia clínica, pero no solamente quedarme con eso, sino tengo que indicarle, notificarle al patrón de esas patologías. El patrón no es adivino y si bien me puede estar dando permisos para ir al médico, yo también tengo que notificarle qué está pasando con mi salud. De esa manera no se nos va a bajar, como decimos por acá, no se nos va a bajar por las orejas y va a tener claridad de que se está creando una estabilidad por enfermedad. Gracias. Vale, Néstor. Entonces sigue Viviana Cortés. Doctor Luker, muy buenas tardes, muy agradecida por esta invitación. También saludo a los demás compañeros que se encuentran hoy con nosotros. Mi intervención es la siguiente, o sea, el compañero anterior se me adelantó un poquito. ¿Qué quería yo dar como a entender a los compañeros que nos escuchan? Que nosotros como trabajadores tenemos que estar muy pendientes de conocer primeramente los derechos que tenemos como trabajadores y segundo, empezar a hacerlos valer. ¿En qué sentido me refiero yo? Muy agradecida con usted, doctor Luker, no sé si se acuerda de mí, de Sí. usted recibí mucha ayuda de parte del COISO también. Les comento que aún estoy en este proceso de reintegro. Hice caso a lo que usted me dijo que me hiciera calificar. Me hice calificar, me dieron un 16,90 de porcentaje. Este mismo porcentaje de calificación lo presentamos con el abogado que me tocó conseguir por el tiempo que usted tenía muy copado y presentamos la demanda. Yo les quiero decir, hay que seguir adelante. En mí antes había mucho temor, mucho miedo, porque vi que todo empezó como cogiéndome de sorpresa. Pero gracias a Dios, a todas estas intervenciones que usted hace, doctor Luker, tanto usted como en el CODISO, nosotros vamos aprendiendo y vamos tomando conciencia. No nos quedemos callados, no nos dé miedo hablar. En mi caso les comento que la empresa está encima de mí a morir, pero me he llenado de mucha fortaleza, gloria a Dios. Me volvieron a tirar a descargos. Están, o sea, encima de mí ponen todos los trabajadores como buscando una causal, como para poderme despedir. Pero yo estoy confiada en Dios y en el conocimiento que he adquirido con todos ustedes, que de antemano les agradezco de corazón. Si no fuera por ustedes, yo creo que ya la empresa había hecho conmigo lo que quisiera, pero gracias a Dios estoy en la lucha y sigo en ella. Y también gracias a sus asesorías y de todo, le comento, doctor Luker, que me afilié a un sindicato para acabar de ajustar. Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué hice yo? Ahora últimamente que me tiraron a descargos por mentiras inventadas por los demás compañeros, todavía no me han llamado a ellos porque los aplazaron, decidí afiliarme a un sindicato y en uno de los grupos suyos una compañera me habló y me afilié a ese sindicato. Ella misma se encargó de ir a presentar allá de que yo ya estaba afiliada y ya tengo acompañante para cuando quiera la empresa poder colocar fecha de nuevo de estos descargos. Ya tengo quien me va a acompañar y quien me va a asesorar. Entonces yo lo que quiero decirles a los demás compañeros, a todos los que me están escuchando, no nos dé miedo. En mí había un temor, había una angustia, yo no sabía cómo proceder y de todo, pero me llené de esa paz, le oré al Señor y dije, yo voy a seguir en estos grupos. Me voy a meter a todo el grupo que el doctor Luker menciona ahí, me voy a meter. Así dije yo. Y me metí a todos. En el único que no estoy ahora es en el de Madres Cabeza de Hogar, porque pues no soy madre cabeza de hogar. Pero de resto, doctor, estoy en todos en el COISO. No puedo mucho por el horario que me tienen, que usted sabe que me la tienen encima, con ese horario de 12 del día a 8 de la noche, como quien dice, no haga nada ni se meta a ninguna parte. Pero gloria a Dios, ahí voy adelante. Yo espero que con esta lucha que estamos haciendo, yo tengo la fe puesta en Dios y puesta en todo el procedimiento que estamos haciendo. Y como dice, el que nada debe, nada teme.
Entonces, esa es la iniciativa que quiero darle a los compañeros y que ellos mismos se encarguen de ir concientizando a las demás personas, que dejemos el miedo, que el miedo era el que nos estaba ay, se me fue la palabra. Obstaculizando. Santo, para nosotros poder tomar esa fuerza y proceder, pero que vamos para adelante y que sea lo que sea. Sabemos que esto de la Constitución, esto de demandas y de todo es como crítico y de todo, pero mire que me salí adelante, me fui y me hice calificar. Y gloria a Dios, me salió bien y fuera de eso, todavía sigo en proceso, todavía estoy con médicos tratantes, todavía estoy en terapias. Y que gloria a Dios, mire que todo va avanzando y que ahora estas demandas no son tan demoradas. Mire que ya me dieron la primera audiencia para el 4 de diciembre, que estaba pensando si en el caso que vimos en los grupos de doctor Luque, que dicen que también se puede conectar varias personas a esa audiencia, si yo la puedo pasar para que el que quiera acompañarme en esa audiencia, muy agradecida estuviera. Claro que sí, claro que sí. Me alegra mucho que todo le vaya saliendo muy bien. Eso es como un mensaje ahí para el resto de compañeros y compañeras que a veces nosotros, como le decía ahorita a la compañera que habló antes, alrededor del 95% de lo que uno piensa que le va a pasar mal nunca le pasa, pero la gente la pasa obstaculizada por eso que se la pasa pensando. Y el peor enemigo es el miedo, doctor. De nuevo, muchas gracias por todo. Vale, vale, Viviana, que esté muy bien. Sigue Igualmente. Yolima. Gracias, buenas tardes, doctor Luque Buenas tardes. y demás compañeros. Pues es la primera vez que asisto a una conferencia con usted y pues estoy muy agradecida porque la retroalimentación es un fundamento muy especial para todos aprender. Yo soy empleada de acá en Bucaramanga, tengo estabilidad reforzada, tengo el 30.20 y ahora han salido otras patologías, ¿sí? Tengo una inquietud, aunque estamos hablando de la estabilidad reforzada, pues va de la mano con esta otra inquietud. Esas otras patologías, como en lo que usted dice es muy cierto, debemos primero que todo pensar en tener calidad de vida y no pensar en vivir enfermos toda la vida. Pero usted como abogado, como representante de este grupo, quisiera escuchar una sugerencia. Usted sugiere que yo pida primero, o sea, pida de una vez una calificación integral o que pida primero la calificación de esas otras patologías. Porque yo ya no quiero estar a la deriva de que yo sinceramente yo no pido incapacidad cuando yo voy al médico. Yo tengo trastorno mixto de ansiedad y depresión calificado con un 30.20, ¿sí? Lamentablemente para la empresa a ellos eso les parece terrible porque a mí me han atendido más de 40 psiquiatras y pues todos tan pronto me escuchan mi historia y ven me atienden como paciente, de una vez me dan incapacidad. En los pocos reintegros que han sido 7 fallidos, cuando me voy a reintegrar, no han tenido en cuenta las recomendaciones y por eso pues me han dado crisis y pues inmediatamente me voy a urgencias y las incapacidades continúan, no por culpa mía porque yo hago el cumplimiento de presentarme a la empresa, pero se me sale de las manos lo que usted decía y otro compañero de que ellos no cumplan cómo debe hacerse el reintegro. Si bien es cierto, la ley dice que el primer puesto donde se debe hacer el reintegro es el que ocupaba anteriormente. Si leemos más abajito tres artículos más adelante dice o donde se sienta bien el funcionario, ¿sí? Y además de tener en cuenta las restricciones laborales que a mí últimamente me han dado trabajo en casa. Estando en este trabajo en casa, he tenido 2 accidentes laborales porque, como le dije, soy paciente de psiquiatría, me dan muchos mareos los medicamentos y si es acá en mi casa me caigo y me he accidentado. En una de esas tuve una fractura en un dedo, en el dedo pequeñito del pie y fui operada. Ahora imagínense teniendo que desplazarme de aquí de mi casa al centro, que es donde queda la oficina. Para nadie es un secreto porque muchos me conocen, si ya han visto mi nombre, que es el Banco Agrario. Mejor dicho, a mí me puede ocurrir algo en el camino y morirme, atropellarme un carro porque yo a veces salgo de la casa, no sé dónde estoy. Pero, oh sorpresa, le mandan a uno a hacer calificaciones a Bogotá
con una tal empresa de Mutalis y uno está perfecto. Uno es un actor, uno es un demente, uno es un psicópata, uno es de todo. O sea, yo no me explico esas empresas para qué existen, de verdad. Entonces, bueno, me sale un poquito del tema, le pido disculpas, pero eso lo comento para que, como nos estamos retroalimentando, no le tengamos miedo a esas cosas que dicen cuando vayamos a esa Mutalis o a los demás partes donde nos envían a hacer las calificaciones de la personalidad, porque como bien dicen los especialistas, usted puede hoy estar de un ánimo y tener un acto de capacitación para responder. Mañana, pasado mañana, traspasado, cada día va a ser diferente. No todos los días le va a arrojar lo mismo. Pero sucede y pasa que comparando los resultados con otras compañeras, oh sorpresa, imagínense que Mutalis hacen copiar y pegar. Eso deberíamos demandarlo. Eso es un buen elemento para demandar a las ARLs con las IPS que ellos contratan. Entonces, mi pregunta es, usted como persona, como humano ante todo y como conocedor, pues más que yo de las leyes, esto es lo que yo le estoy diciendo, lo tengo escrito porque a mí se me olvidan las cosas, considera que primero debo hacer calificarme esas patologías de estos dos accidentes laborales o debo pedir de una vez mi calificación. ¿Qué me sugiere? Pues debe iniciar la calificación de esas patologías que tiene luego de la calificación de pérdida del tema psicológico. Con eso, cuando ya tenga las dos calificaciones, ahí es cuando solicita el tema de la calificación integral. Pero mientras tanto, pues hay que hacer todo el proceso, el de la Ya. EPS o la ARL, Entonces, que fue por un accidente, y dependiendo hasta dónde vaya, si hasta la Junta o hasta la Junta Nacional, una vez tenga esa calificación de origen y luego de la pérdida, ahí sí es cuando debe solicitar que le hagan una calificación integral. Pero bueno, mientras tanto, es ese trámite el que le toca hacer. pues eso sí, de verdad le agradezco porque es que tanto el abogado personal como un médico laboral de allá de la ARL me aconsejaron que no, que de una vez calificación integral. Yo le dije, pero es que yo tuve un accidente y yo no aguanto el dolor del pie. Yo tengo una varilla ahí en el pie metido y no aguanto el dolor y me llega hasta la ingle. O sea, como dice el dicho, tras de cotudo y con paperas. O sea, yo que tengo fibromialgia, que no sé ni dónde estoy parada y fuera de eso ese dolor tan terrible en el pie, pero ellos le dicen a uno, como yo les dije en una capacitación que me dio una crisis de nervios, o sea, si uno va al psiquiatra y lo ven a uno con una cola de caballo, un labial, usted está bien, porque se dedican a calificar la parte externa, pero hombre, ábranle uno el cerebro, miren qué cablecito cruza para un lado, para el otro, para ver si son capaces de calificar eso, ¿cierto? Entonces, tras de que tengo la enfermedad, trastorno mixto de ansiedad y depresión, y ahora ese accidente laboral que no aguanto ese dolor. Pues es que lo que a usted le toca es el trámite, el tratamiento para, es que son dos cosas diferentes, el tratamiento Sí, para sí, sí, sí. su Ya a salud. mí me hicieron terapias, me han hecho más de 70 terapias y no se me ha quitado el dolor. Tengo recomendada una cirugía por el mismo, no, la ARL para que sepan, doctor, la ARL de una vez me dio de alta y me envió a calificar a la Junta Regional. Cuando yo llegué aquí a la Junta Regional, el médico me dijo, a usted ya le dio de alta, porque quien me dio de alta en la ARL fue fisiatra, pero quien me tenía que dar de alta era el ortopedista. Me dijo, usted ya ya la dio de alta el ortopedista. Yo le dije, no, señor, es más, yo tengo una orden para cirugía. Me dijo, bueno, señora Yolima, muchas gracias por haber venido. Váyase para su casa porque ellos no son quienes tienen la autonomía para darles de alta. O sea, las ARL no es quien tiene la autonomía. Sí, Entonces, señor. pues dejo ese puntico de retroalimentación, ¿no? Vale, Yolima, muy amable, que pase una feliz Muchas tarde. gracias a usted. Bueno, Mauricio Arias. Mauricio, Buenas tardes, doctor Loque, mucho gusto. buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, señor. Doctor Loque, pues primera vez que me puedo unir con ustedes y pues quería pedirle una asesoría por tres temitas. A ver, le cuento. Yo tengo una calificación de origen, el cual por Junta Nacional quedó como enfermedad común. Quisiera saber dónde me puedo, si me debo calificar de grado y qué entidad debe hacer eso, porque tengo una hernia discal L5 C1 que me genera bastante inconveniente.
Tengo otro tema de otros compañeros de la empresa que han despedido con enfermedades laborales, sobre todo de columna, enfermedades de columna, pero pues están en proceso de calificación. ¿Y qué se debería hacer de pronto? Pues ya uno presentó tutela y otro no la ha presentado después de 6 meses. Y pues no, pues que continuaría, digamos, ¿cuál sería el mejor paso aquí para eh, lograr una estabilidad laboral reforzada? ¿Qué deberíamos hacer? Muchas gracias por su ayuda. Vale, lo que pasa es que a usted sí ya le calificaron el origen, ya le quedó en firme, entonces debe iniciar el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral y como es común, le toca por la EPS a la cual está afiliado. Y el tema de los otros compañeros, pues el que presentó la tutela, pues obviamente esperar a que le fallen y el que no la presentó y ya pasaron 6 meses, yo creo que ya no tendría chance por acción de tutela y tendría que mirar si por un proceso ordinario, porque la tutela, la Corte ha dicho que el tiempo máximo para presentar una acción de tutela son 6 meses, pues como línea jurisprudencial que ha mantenido la Corte. Hay unas excepciones, pero esas tienen que darse unos requisitos, entonces sería como eso. Sigue el compañero Víctor Figueroa. Gracias, doctor. Una pregunta rápida. Doctor, así como el compañero que habló hace un momento, Oscar, tenemos varios compañeros que la empresa pues despidió aduciendo la justa causa, pero que a nuestro juicio ostentaban el fuero por estabilidad laboral. Doctor, una pregunta. Usted que conoce nuestro proceso, nuestra convención colectiva, más exactamente del Comité Obrero Patronal, para que un trabajador pueda llevar un proceso ordinario, como usted dice, cuando va a demostrar que efectivamente no fue despedido con justa causa, sino se presume una discriminación, es necesario que nosotros, desde el Comité Obrero Patronal, demos los tres debates y pase a la tercera instancia, como es la instancia ante la Vicepresidencia de Talento Humano y el presidente nacional, antes de interponer esa demanda ordinaria, o eso se podría simplemente enviar en apelación al Comité Obrero. En primera instancia no hay acuerdo y de una vez se podría enviar a la demanda ordinaria. Lo pregunto porque es que muchos compañeros, como el caso del compañero Oscar, apelan el despido, vamos al Comité Obrero, pero entre el Comité Obrero y la tercera instancia, que es la Vicepresidenta Nacional, pueden pasar 6 meses, 8 meses y no se le da trámite a eso, pues tiempo importante que un trabajador podría incluso presentar una tutela aduciendo el reintegro si se pudiese demostrar que está pues amparado por estabilidad. Entonces la pregunta es esa, doctor, ¿es necesario hacer ese trámite o eso se puede obviar y enviarse con un solo debate en el comité y de una vez irse a la demanda ordinaria? Bueno, yo creo Qué pena, me salió un que poco. no, sí, o sea, yo creo que el trabajador puede presentar la demanda, puede presentar una tutela si amerita el caso, sin que le resuelvan el Comité Obrero Patronal y la tercera instancia por convención. O sea, creo que la que está obligada, aunque podría decir alguien, no, pues como la ley del embudo, la que está obligada es la empresa. Por ejemplo, como ha pasado, que ha querido despedir a un directivo sindical. Para ella sí, porque lo dice el artículo 118A del Código de Procedimiento Laboral y la Seguridad Social, está en la obligación de dar por terminado el proceso disciplinario para iniciar la acción de levantamiento del fuero. Y por eso incluso usted sabe que hemos ganado varios procesos porque la empresa se adelantó, no tenía acción. Es lo que yo llamé en esas defensas que hice prescripción por anticipación. Y que efectivamente el juez y el Tribunal de Santa Rosa me dieron la razón. Eso para la empresa en esos casos, pero para el trabajador se quedó sin trabajo, el trabajador salió y pues apenas sale, el trabajador tiene derecho a demandar. Ahora, si por ejemplo pasara que en el Comité Obrero Patronal o en la tercera instancia eh, se cambiara la decisión y se reintegrara, cosa que no he visto que haya pasado, entonces en ese caso, pues obviamente la empresa tendría el derecho a reintegrarlo, pero el trabajador sí tiene derecho y no esperarse hasta que le salga la tercera instancia.
sino presentarla antes, si lo desea. Sí, doctor, muchas gracias. Justamente lo decía por eso, por los procesos que usted ganó a esos directivos. Entonces nosotros siempre hemos pensado que antes de interponer la demanda, pues debe darle trámite convencional, pero yo como le digo, la empresa se demora todo el tiempo del mundo y al final pues nunca cambia la decisión. Es más, hemos ganado hasta un reintegro en el obrero y la empresa nunca cumplió. Entonces eso también se debió llevar una demanda. Gracias, Vale. doctor, por la aclaración. Bueno, Víctor, Uber, deje trabajar, hermano, que lo vaya trabajando. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para todos los compañeros. Pues efectivamente, pues al doctor le va a tocar cuando se implemente el COISO ahí en Bogotá, pues hacer una clínica jurídica, porque básicamente está convirtiendo en eso la capacitación con el debido respeto, pero de todas maneras, muy importante este tema de esta sentencia, porque los que hemos dado la lucha de la estabilidad laboral reforzada, desde cabeza del doctor Luque, la experiencia, contándola rápida, es que hace más de unos 8 años o no sé cuánto, y que el doctor Luque empezó a hablar del tema, yo me encontraba haciendo mis de estudios de derecho. Y por supuesto, en el consultorio jurídico me llegó el primer caso de un trabajador despedido de una empresa aquí en Duitama. Y efectivamente, pues como ya había escuchado el caso, presentamos la tutela o presenté la tutela con la revisión del doctor César Luque y fue como el hito aquí en Duitama y en los alrededores de esa sentencia de esa empresa, que era una constructora y es una constructora muy conocida aquí en Duitama y que se pudiera restablecer el trabajo de este empleado que había tenido un accidente de trabajo. Entonces, el doctor César Luque siempre, desde que comenzó esta lucha y esa pelea, pues es el que nos ha infundido este trabajo. También a renglón seguido, pues me animó para hacer un trabajo que era mi tesis de grado. Y mi trabajo de grado fue efectivamente sobre la estabilidad laboral reforzada, con apego de la sentencia CU 049. Y el trabajo se realizó con los trabajadores enfermos de la empresa Diaco en el municipio de Tuta. Cuando yo empecé a hacer el análisis, habían 60 trabajadores enfermos entre laboral y enfermedades comunes. Y eso fue un hito en la empresa porque la empresa muy enojada, cuando se enteró que yo estaba haciendo este trabajo de grado, estuvo a punto de echarme, los compañeros del sindicato me sacaron, bueno, todo fue una crisis, mejor dicho, existencial, porque yo estaba tocando una llaga en la empresa de todos estos trabajadores enfermos, empecé a hablar del tema. Entonces, lo que decía algunos de los compañeros atrás es perder el miedo independientemente que esté trabajando, que esté estudiando derecho, pero estaba afiliado a un sindicato y estaba haciendo mi labor como sindicalista. Entonces, es perderle el miedo a eso, a las calificaciones, no a las calificaciones, sino a demostrar la estabilidad laboral reforzada, que el empleador sepa incluso yo hice un informe a la empresa diciéndole eso, que habían tantos trabajadores y enfermos que no los podía despedir en todas las actas del COPAS. Yo hacía referencia a eso y la empresa muy enojada ya decía, ya no joda más con su estabilidad laboral reforzada, que ya sabemos que no los podemos echar. Entonces eso ha sido muy importante para mí, porque los trabajadores después de que yo salí también me he venido trabajando sobre el tema. Entonces, el agradecimiento al doctor César Luque porque siempre, como digo, desde hace años ha venido trabajando con este tema y los que hemos trabajado en este tema, pues sabemos de lo duro que es ir en contra de una empresa, de unos jueces, pero afortunadamente con esta sentencia nos ratifica y con esta última sentencia de la que se está haciendo el análisis, ratifica que sí hay que dar la pelea, hay que dar la lucha sobre este tema y que no hay que tenerle miedo a la normatividad. Gracias, doctor César. Bueno, el jefe de tesis suya, ¿quién era, Horacio? Sí, de la tesis, Horacio Lava. Sí, señor. De la tesis, sí, Horacio. Sí, me acuerdo. El agradecimiento en el libro de la tesis al doctor César Luque. Gracias, hermano. Pues hace años, desde el 2009, venimos peleando por esta
Ya van 14 años y todavía lo que falta. Javier, Bueno, con respecto a esta sentencia, gracias a esa lucha de esa trabajadora y a su abogado, pues es un avance importante para los trabajadores, ya que en muchas ocasiones esa calificación de pérdida es subjetiva por parte de los médicos, de las juntas de médicos. Lo mismo también por parte de algunos jueces que que esos trabajadores, al acudir a la acción de tutela, lo que hacen es enviar a esos trabajadores a una demanda ordinaria que en muchas ocasiones los trabajadores no lo hacen por falta de recursos o por desconocimiento. Entonces me parece muy importante este tema. Yo desde el 2015 que pude distinguir al doctor César y a varios compañeros que están aquí en este momento, he aprendido muchísimo con ustedes, todavía, a pesar de que ya no estoy en ningún sindicato, pero pues todavía me intereso en seguirme capacitando con el tema y yo veo que esto es importante que se empiece a conocer desde la educación media, desde que antes de que los estudiantes o las personas salgan de ese bachillerato a ingresar a una vida laboral, hay que empezar a capacitarlos para estos temas y es como un objetivo que tengo eh, en mi vida, en, en, en mis metas, se puede decir. Entonces me parece como excelente esa sentencia. Tengo un caso ahí también que pues ya hablé con el doctor César que cuando pueda me dé asesoría para mirar a ver qué se puede hacer y seguir aprendiendo sobre este tema que es muy importante para mejorar las condiciones de este país y de las generaciones que vienen para que no tengan esos problemas. Listo, esa es la intervención que quería hacer. vale, Gracias. Javier, gracias, hermano. Bueno, yo creo que finalmente eh, me parece interesante que hablemos del tema como el día de hoy y ojalá sigamos ahondando en el tema porque yo recuerdo que cuando empezamos por ahí en el 2015 a, a organizarnos contra los proyectos de ley que terminaban la estabilidad laboral reforzada, me acuerdo que fui con un compañero una vez, fuimos a hacer un ejercicio que fue ir a una fila de una EPS, ir a una fila de una EPS a ver cuánta gente sabía que era la estabilidad laboral reforzada. Y una mañana fuimos y había como 200 personas y solamente las 200 personas, alrededor de 4 o 5 sabían de qué se trataba. Ese ha sido uno de los grandes problemas de la gente, del trabajador colombiano, que es, y de, en general, diría yo que del pueblo colombiano, y es no conocer sus derechos. Y yo creo que una de las cosas que hemos hecho durante todos estos años, los que hemos participado en esto de diferentes partes, yo recuerdo que cuando protestamos por la presentación de los proyectos, a la vez hicimos una protesta en Bogotá, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Medellín, en Cali, creo que fue como donde más estuvimos, y en Riohacha también me acuerdo de los compañeros. Y ahí empezamos a hablar del tema y hoy en día mucha gente conoce el tema precisamente por ese tipo de cosas. Y yo creo que ahí tenemos las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el YouTube, todas esas cosas que podemos difundir, que podemos multiplicar ese conocimiento. Porque siempre le ha servido a la compañera Viviana que ahora que habló. Ella no, cuando se unió a nuestros grupos de WhatsApp y eso, ella no era trabajadora sindicalizada, sino que era una persona que trabaja en una pequeña empresa y sufría del acoso, incluso fue hasta el despido y por una tutela fue reintegrada. Entonces, creo que nosotros hemos llegado a muchas partes a través de las redes sociales y creo que esa es una herramienta que tenemos hoy en día para llegar a mucha gente que lo necesita y que de pronto no tiene
la oportunidad de pertenecer a un sindicato o que el sindicato los pueda asesorar o que un abogado los pueda asesorar para ejercer sus derechos. Por allá me acuerdo una vez que despidieron a un trabajador en la Jagua de Ibirico, en el Cesar, y yo jamás lo conocí y él me mandó, en ese tiempo no era como ahora que había todas estas redes y todas esas cosas, pero por correo me envió los documentos y yo le hice la tutela y se la envié para que la radicara y la radicó y lo reintegraron. Y yo siempre he creído que todo esto nos puede hacer una gran comunidad, que ayudemos a otra gente que de pronto no tiene las posibilidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, un sindicato tiene unas ventajas, tiene a veces tiene una sede, a veces tiene asesores, a veces tiene que pues los puede utilizar. Pero hay mucha gente que está totalmente expuesta, que no tiene conocimiento, que no tiene nadie que lo apoye. Ahora decía la compañera Viviana, por ejemplo, en este fin de semana me puse a hacer un grupo que es de madres cabeza de familia. Y porque ese es otro grupo poblacional que yo considero vulnerado de manera constante en nuestro país. Mujeres que les toca ser de madres y de padres a la vez, con vagos que son padres y que no responden por sus obligaciones. Y sé que eso vamos a tener un pocotón de trabajo sobre eso, pero pues hay que hacer el esfuerzo de... Ya tengo varios casos que me han escrito y voy mirando. Y es ver, por ejemplo, que hay otra gente, y vea como yo les, en el grupo para entrar, les pido el nombre y el lugar desde donde me escriben. Y uno dice, oiga, por allá, ¿y por qué llega por allá el mensaje? Por ejemplo, muchas de las señoras que se han inscrito en el grupo son de Puerto López Meta. Yo no conozco a nadie en Puerto López, pero alguien seguramente por allá difundió la existencia de ese grupo, o de Caloto, Cauca, por ejemplo, o de Valledupar. Por allá se inscribió alguien de La Loma en el Cesar, una cosa así. Y uno dice, bueno, vea hasta dónde puede uno llegar cuando utiliza este tipo de cosas. Yo creo que nosotros tenemos ahí las herramientas y debemos es de utilizarlas. Entonces, yo les agradezco a todos ustedes por haber participado el día de hoy. Y, pues, seguramente tendremos más oportunidades, habrá que estudiar más a fondo todas esas sentencias que vienen y sobre todo difundirlas para que la gente las aplique. Mire, yo quisiera saber, por ejemplo, quién es el abogado que asesoró a esa compañera de Cafán, porque a pesar de todo, lo que demuestra eso es la perseverancia. Y los abogados litigantes somos los que hemos cambiado muchas sentencias y muchas concesiones de las altas cortes por insistencia en nuestras demandas. Por ejemplo, ese abogado o abogada, no sé, perdió, ganó la tutela en primera instancia, lo reintegraron, pero en segunda la perdió. Y también presentó la demanda y perdió en primera instancia, apeló y perdió en segunda instancia, presentó el recurso de casación y perdió en la corte. Y a pesar de eso, presentó una tutela contra la sala que perdió, contra la sala de descongestión, y perdió la tutela. Impugnó y volvió a perder. Y llega a la corte y la corte le da la razón. O sea, eso es perseverancia, porque esta vaina ha sido de perseverancia, y para cambiar los preconceptos que hay, pues hay que trabajarle duro y hay que estudiar y hay que plantearse otras formas de ver los problemas de orden legal en el trabajo. Por ahí me preguntan que si la corte dio un término para que la otra corte cambie. Sí, dio un término que fue un mes a partir de la notificación del fallo. Que yo tenga conocimiento, no ha proferido el fallo. Entonces, un compañero que dice que los links para las capacitaciones, bueno, ahí están los grupos de WhatsApp para que se unan allá, y allá siempre estamos comunicando todo. Yo los dejo ya porque ya llegó la hora de marcharnos, y que pasen una feliz tarde todos y muchas gracias a todos. A usted, doctor, muchas Gracias, gracias. Luque. Feliz tarde. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas